¿Me escuchan? Por favor, confirmen. Buenos días, licenciado. Sí se escucha. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días. Espero que estén bien de salud, que se sigan cuidando y que estén estudiando. Bueno, esta clase vamos a dedicar a la segunda parte de este tema, que hace referencia a las políticas y ajustes en una economía abierta. ¿Ya? Recordarán ustedes, en la sesión pasada hemos hablado de la política fiscal y monetaria cuando está vigente el sistema de tipos de cambio fijos y hay movilidad perfecta del capital, ¿no? Hemos hablado ahí de la política fiscal y monetaria y la forma como causa y efecto generan nuevamente el equilibrio interno y externo, ¿no? Con tipo de cambio fijo. En ese mismo contexto de tipos de cambio fijo hemos visto ajustes no automáticos, es decir, se han aplicado, por ejemplo, devaluación, control del gasto o aplicación de políticas comerciales que reducen fundamentalmente las importaciones. Esos son los ajustes no automáticos, las políticas. Con la lectura que han dado sobre el gobierno de la UDP hemos podido observar devaluación, control del gasto y políticas comerciales, ¿no? Esos son los ajustes no automáticos. Cuando estaba vigente un sistema de tipos de cambio fijo. Ahora nos corresponde analizar las políticas fiscal y monetaria también, cuando el sistema de tipos de cambio es flexible. Ya, eso es, ¿no? Recordarán ustedes, hemos conocido en el tema 5 3 sistemas de tipos de cambio: flexible, fijo y mixto, ¿no? Vamos a ver ahora entonces tipos de cambio flexible y la forma como se ajustan, cómo se aplican políticas y se van ajustando. Obviamente, antes de entrar a ese punto, vamos a ver el punto 4, donde vamos a considerar que si se deprecia el tipo de cambio y, según la teoría, mejora la balanza comercial, existe una condición denominada Marshall-Lerner. Esa condición Marshall-Lerner está en el ámbito de los fundamentos microeconómicos, que lo vamos a ver, ya vamos a analizar. Para proseguir, vamos a admitir a los que han entrado. Y empezaremos entonces. Por favor, al finalizar, ustedes pueden tomar la palabra y preguntar si tienen alguna duda al respecto, ¿ya? Entonces, recordarán ustedes, estamos usando el modelo de la balanza de pagos, donde está la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, y la cuenta capital, flujo de capital. Y ese flujo de capital, entrada o salida de capitales, es cuando la tasa de interés difiere de la tasa de interés externa, ¿no? Recordando, la balanza comercial está en equilibrio, es cero, el saldo de la balanza comercial, cuando no hay ni entrada ni salida de capitales. Eso cuando la tasa de interés es igual a la tasa de interés externa. Si la tasa de interés es superior a la tasa de interés internacional, va a haber una entrada de capitales. Y esto va a generar un superávit en la balanza de pagos, esa entrada de capitales. Y ha de hacer que el tipo de cambio tienda a disminuir, ¿ya? En cambio, si la tasa de interés es menor a la tasa de interés externa, se plantea una salida de capitales, dando lugar a un déficit de la balanza de pagos. Ese déficit presiona que el tipo de cambio tienda a subir. Ahora, como hemos mencionado, los tipos de cambio, el sistema de tipos de cambio vigente es flexible. Implica que el Banco Central no interviene, ¿no?, en el mercado de divisas, en este caso en el mercado de los dólares, ¿ya? Significa entonces que, miren, si el tipo de cambio tiende a bajar, se lo denomina apreciación, ¿ya? En cambio, si el tipo de cambio está subiendo, se llama depreciación, ¿no? Recordarán el término de
apreciación. No es similar a la maquinaria y equipo que se deprecia, no. Aquí, depreciación de nuestra moneda, ¿ya? Nuestra moneda. Requerimos más pesos o más bolivianos para comprar un mismo dólar. Eso significa el hecho de que tienda a subir, ¿no?, el tipo de cambio. Evidentemente, si el tipo de cambio tiende a subir, ¿no?, no sé qué significa, pero la X es exportaciones, esto es renta, esta eres... Abril, Melina, Choque, por favor, apague su micrófono. Nos hemos enterado en segundos de todo lo que le ocurre a Abril, Melina, Choque. Miren, déficit de la balanza de pagos cuando el tipo de cambio tiende a subir. Si el tipo de cambio tiende a subir, miren, estamos pensando de que el tipo de cambio real va a aumentar. Nos vamos a volver más competitivos, eso menciona la teoría. Las exportaciones van a aumentar y las importaciones disminuir. Significa que la balanza comercial está mejorando, ¿no? Estaba en déficit, está dejando de ser deficitario para por lo menos ser equilibrado. Significará entonces que la variación de la balanza comercial como consecuencia de la variación en el tipo de cambio va a ser mayor a cero, si cumple esto. Si sube el tipo de cambio, mejora la balanza comercial. Estamos indicando que la derivada de la balanza comercial respecto del tipo de cambio sea mayor a cero. Esta situación no necesariamente se plantea que suceda así, a no ser de que esta condición denominada Marshall-Lerner se cumpla. Mire, son dos autores, Alfred Marshall y Ava Lerner, dos autores que plantean, obviamente, a través de un análisis a nivel microeconómico, de que la suma de las elasticidades, la elasticidad de la demanda de exportaciones más la elasticidad de la demanda de importaciones, sea mayor a 1. Esta es la condición Marshall-Lerner. El propósito de este punto es, ¿no?, paso a paso, ver cómo se desarrolla y se determina esta condición. ¿Ya? Para ello vamos a hacer referencia a los fundamentos microeconómicos, de elasticidades, ¿ya?, de la demanda de exportaciones y de la demanda de importaciones. Ese es el propósito de este punto. Para ello vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, estamos hablando, es el mercado de los dólares, tipo de cambio y cantidad, ¿no?, de dólares. Para ello tenemos una oferta de dólares. Oferta de dólares. ¿Cuándo se genera oferta de dólares? Cuando hay procesos de exportación. O sea, estamos mencionando que las exportaciones dependen del tipo de cambio. Es función del tipo de cambio. Y esto se lo denomina demanda externa de exportaciones, lo que nos demandan los extranjeros, nuestras exportaciones, nuestros productos exportables. Y la relación de variación o su pendiente es mayor a cero, tal como muestra, ¿no?, la curva creciente. La demanda de dólares, esta es la demanda de dólares, es porque los residentes están comprando producto de importación, ¿ya? Demanda de dólares para importación. O sea, las importaciones es función del tipo de cambio, ¿ya? Y esto se lo denomina demanda interna de importaciones, ¿ya? Se sabe que de alguna manera se vayan familiarizando con estos términos. Y la pendiente de esa demanda interna es negativa, es decir, pendiente negativa, como se muestra. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, tanto la demanda de exportaciones, demanda externa de exportaciones, como la demanda interna de importaciones son función del tipo de cambio. Una con pendiente creciente y otra con pendiente decreciente. ¿Ya? Vamos a basar entonces en el saldo de la balanza comercial. La balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Esta es la balanza comercial, ¿no? Exportaciones menos importaciones. Esta balanza comercial lo vamos a medir en moneda extranjera, o sea, en precios extranjeros. Miren, aquí lo estamos haciendo variar.
Precio extranjero por las exportaciones, precio extranjero por las importaciones. Pero las exportaciones requieren que sean consideradas tomando en cuenta los precios nacionales. Este precio extranjero, tomando en cuenta la paridad del poder adquisitivo, recuerden, esta es la fórmula de la paridad del poder adquisitivo, tipo de cambio nominal, precios internos sobre precios externos. De esta ecuacióncita vamos a despejar precios externos. Miren, y es precio nacional sobre el tipo de cambio. Esto lo vamos a reemplazar en vez de precio asterisco, vamos a reemplazar precios sobre el tipo de cambio por las exportaciones menos precio extranjero por las importaciones. Esta es la definición de balanza comercial medida en moneda extranjera. ¿De acuerdo? Esta es la balanza comercial. Vamos a ordenar un poquito. P por X sobre el tipo de cambio. Muy bien. Aquí vamos a hacer algunas consideraciones que ustedes lo van a ir desarrollando en su cuadernito, paso a paso. Operativamente van a saber. Yo les voy a explicar los detalles fundamentales. Primera situación. Partimos de una condición de equilibrio. Balanza comercial igual a cero. ¿Ya? Balanza comercial igual a cero. Condición de equilibrio. Lo único que tienen que hacer es igualar a cero esto. ¿No? Al hacer igual a cero, este precio asterisco por M lo llevan al otro M. Esta es la condición de equilibrio para nuestro modelo. Van a usar esto. Y van a ver en dónde. Ustedes van a hacer. Luego, debemos derivar, ¿no? Derivada de la balanza comercial respecto del tipo de cambio. Es decir, lo que hemos mencionado hace rato. La derivada de la balanza comercial respecto del tipo de cambio tiene que ser mayor a cero. ¿Ya? Para que eso suceda, tiene que cumplir la suma de las elasticidades. Eso se llama condición Marshall-Lerner. Entonces, lo que hay que hacer es, a esta ecuación debemos derivar. Derivada de la balanza comercial respecto del tipo de cambio. Derivada parcial. Bien. Este es un cociente. Precio por X. Recuerden que exportaciones es función del tipo de cambio como las importaciones, ¿no? Entonces, aquí miren, deben aplicar la derivada de un cociente. Derivada, recordarán. Y U sobre B. Este es un cociente. ¿Cómo es su derivada? ¿Recuerdan? Derivada de Y va a ser U derivada por B menos U por B derivada sobre B al cuadrado. Es una formulita. Esta formulación tienen que aplicar a esto. P por X es U y E es V. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos esta definición. Miren, P por X dice U derivada. P es una constante, sale fuera de la línea de derivación, es siempre un derivado. Derivada de X respecto de E. Estamos siguiendo. Por V. V es E. Aquí está E. ¿De acuerdo? Menos. U. U es PX. Por B. Por V. Derivada. V derivada es derivada de E respecto de E. Y eso es 1. ¿De acuerdo? Sobre V al cuadrado. O sea, E al cuadrado. Esa es la derivadita de este cociente. Menos, seguimos. Derivada de P asterisco por las importaciones. Aquí simplemente precio externo es una constante fuera del signo de derivación y derivamos. Derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio. Hasta aquí. Miren, es aplicar derivaditas de acuerdo a lo que se conoce, ¿no? Aplicando en este caso derivada de un cociente. Luego, miren, tienen que ir aplicando, reemplazando en esta relación, primeramente, la elasticidad de la demanda de exportaciones, derivada de las exportaciones después del tipo de cambio por tipo de cambio sobre las exportaciones. De aquí despejan derivada parcial de exportaciones sobre el tipo de cambio y lo reemplazan aquí, miren, aquí se tiene. Lo reemplazan ahí y hacen simplificaciones. ¿De acuerdo? Luego, la elasticidad de la demanda de importaciones. Recuerden ustedes, pendiente es negativa. Entonces hay que anteponer a la elasticidad signo negativo.
y aplicamos derivada parcial de las importaciones respecto al tipo de cambio por el tipo de cambio sobre las importaciones. Despejan esto y los reemplazan acá. Entonces aquí ya van a tener esa derivada de la balanza comercial respecto al tipo de cambio, tomando en cuenta las elasticidades. ¿Ya? Y aquí hay que hacer algunas simplificaciones. Y en ese contexto ustedes van a encontrar que hay que reemplazar esta condición de equilibrio inicial. ¿Ya? Bien, seguro va a aparecer precio asterisco por las importaciones y lo van a reemplazar precio por exportación sobre y luego van a factorizar y les va a salir de esta forma. Elasticidad de las exportaciones más elasticidad de las importaciones menos 1. Así va a salir. Entonces, así, para que sea mayor a 0, esta derivada, debemos suponer de que esta suma menos 1 tiene que ser mayor a 0. Para que sea mayor a 0, esta suma tiene que ser mayor a 1. ¿No? Caso contrario, sería negativo. Esta es la condición Marshall-Lerner. ¿De acuerdo? Una subida del tipo de cambio va a mejorar la balanza comercial si y solo si la suma de las elasticidades de la demanda de exportaciones y la demanda de importaciones tiene que ser mayor a 1. ¿No? Miren, se han hecho algunos trabajos de investigación para verificar, ¿no?, en qué productos, ¿no?, de exportación y productos de importación esto se cumple. ¿Ya? Se han hecho tesis tomando en cuenta simplemente, se han estimado obviamente las elasticidades. ¿No? Vamos a aplicar un ejemplito. Entonces, reitero, ustedes tienen que ir haciendo paso a paso y aplicando estos detalles. ¿Ya? Pensemos en un ejemplito. Demanda interna de importaciones. 120 menos 15 del tipo de cambio. Recuerden, las importaciones tienen pendiente negativo. Demanda externa de exportaciones. 20 más 5 del tipo de cambio. La pregunta es, ¿una depreciación del tipo de cambio mejora la balanza comercial? Es la interrogante, ¿no? Es decir, para que mejore la balanza comercial es necesario que se cumpla la condición Marshall-Lerner. Esto debemos verificar, que la suma de las elasticidades sea mayor a 1. Para ello, teniendo las dos funciones, partimos inicialmente, como en el modelo hemos mencionado, que la balanza comercial tiene que estar en equilibrio. ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando las exportaciones sean igual a las importaciones. Las exportaciones reemplazamos las ecuaciones de ambas y lo que hay que hacer es resolver, determinar el tipo de cambio de equilibrio. Es en este caso 5, pero ustedes resuélvanlo paso a paso. Y luego, una vez que encuentren 5, nos reemplazan en ambas demandas y encontramos entonces que es 45. Una vez que tengamos eso, vamos a ir, ¿no?, calculando las elasticidades correspondientes, aplicando la fórmula de cada uno de ellos. La elasticidad de la demanda de exportación es la derivada de las exportaciones respecto al tipo de cambio. Derivamos exportación respecto al tipo de cambio es 5. 5. Luego, tipo de cambio de equilibrio, 5. Y cantidad, 45. Hacemos operaciones y vamos de 25 sobre 45. No vamos a sacar decimales, pueden sacarlo, ustedes verifiquen. Luego calculamos la elasticidad de la demanda de importaciones menos derivada parcial de las importaciones respecto al tipo de cambio. Es la derivada, miren, 120 menos 15 respecto de E, del tipo de cambio, menos 15. Negativo con negativo se va a ser positivo. Reemplazamos el tipo de cambio de equilibrio y la cantidad 45. Y nos sale 75 sobre 45. Debemos verificar si cumple. 25 sobre 45 más 75 sobre 45 es 100 sobre 45. Claramente observamos 100 sobre 45 es 1 punto y fracción. Entonces es mayor a 1. Significa ello entonces que la balanza comercial, ¿no?, respecto al tipo de cambio es mayor a 0. Por lo tanto, podemos decir que una depreciación del tipo de cambio, es decir,
aumento del tipo de cambio mejora la balanza comercial. Esa tendría que ser. Vuelvan a resolver ustedes este ejercicio, como el anterior también, ¿no? El procedimiento. Muy bien. Teniendo en cuenta esa condición Marshall-Lerner, entonces, ahora vamos a aplicar políticas de demanda con un sistema de tipos de cambio flexible. Lo que hemos hecho cuando los tipos de cambio eran fijos, ¿no? Ese es el modelo Manden-Fleming con movilidad perfecta del capital, cuando el tipo de cambio ahora es flexible. Vamos a aplicar una política monetaria expansiva para luego después analizar la política fiscal expansiva. Inicialmente vamos a ver política monetaria expansiva, o sea, la cantidad de dinero aumenta, aplicando un instrumento, operaciones de mercado abierto. En este caso, para incrementar la cantidad de dinero, compra de bonos, ¿no? Partimos de un equilibrio inicial, interno y externo. Recuerden, equilibrio interno significa que la IS es igual a LM y la balanza de pagos es igual a cero, equilibrio externo, cuando la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés externa, que nos determina este nivel de renta Y sub 0. Veamos cómo se analiza. Política monetaria expansiva, partimos del equilibrio interno y externo, se incrementa la cantidad de dinero, ello genera un aumento de la LM. Ese aumento de la LM hace desplazar la curva LM, ¿no? Un aumento 1 a la LM', haciendo de que la tasa de interés disminuya y logrando un equilibrio E sub 1. Y obviamente, en ese equilibrio E sub 1, la tasa de interés nacional es menor a la tasa de interés externa. Es un desequilibrio en la balanza de pagos. Salida de capital, haciendo que la balanza de pagos tenga un déficit, ¿no? Y este déficit hace que el tipo de cambio tienda a subir, o sea, depreciación. Esto pueden verificarlo en un grafiquito donde encuentren la demanda y oferta de dólares. Si hay salida de capital, la oferta de dólares se está reduciendo, miren, haciendo de que el tipo de cambio nuevo sea mayor. O sea, el tipo de cambio está aumentando o aumenta. Muy bien, si aumenta el tipo de cambio, y estamos considerando tipo de cambio flexible, eso significa depreciación, ¿no? Cuando el tipo de cambio es flexible, el Banco Central no interviene, o sea, deja que se deprecie. Si eso sucede, el tipo de cambio real que nos muestra nuestra competitividad va a aumentar, haciéndonos supuestamente más competitivos. Esta situación se va a cumplir si se cumple, sí y solo sí, la condición Marshall-Lerner. La suma de las elasticidades es mayor a 1. Si esto es evidente, entonces las exportaciones van a aumentar y las importaciones se van a reducir, mejorando la balanza comercial, como hemos, ¿no?, indicado en el punto anterior, ¿no?, cuando hemos deducido la condición Marshall-Lerner. Si la balanza comercial, que es componente de la demanda agregada, aumenta, y este aumento hace que la curva IS se desplace, aumente, curva IS. De este punto, la curva IS se está desplazando hacia arriba a la derecha, desplazamiento 2. De este puntito, la tasa de interés empieza a subir en la medida que la curva IS se vaya desplazando hacia arriba a la derecha, generando un otro equilibrio, E sub 2. En el equilibrio E sub 2, la tasa de interés es igual a la tasa de interés externa y la renta se ha incrementado. ¿Qué significa ello? Que la política monetaria expansiva es eficaz. Miren, la renta se ha incrementado. Haciendo un análisis de causa y efecto, hemos llegado a que la política monetaria eficaz aumenta la producción.
¿De acuerdo? Si aumenta la producción, el empleo también. Entonces es conveniente aplicar una política monetaria expansiva cuando los tipos de cambio son flexibles. Recordarán ustedes, si el tipo de cambio es fijo, en la primera parte que hemos hecho, en la anterior clase, la política fiscal era ineficaz. ¿De acuerdo? Vayamos ahora a ver qué es lo que pasa con la política fiscal expansiva. ¿Ya? Partimos nuevamente del equilibrio interno y externo para hacer una política fiscal expansiva. Recuerden ustedes, política fiscal, instrumentos, gasto público, transferencias, impuestos, ¿no? Esos son los instrumentos. Aquí vamos a usar un instrumento, incrementar el gasto público. Si el gasto público se incrementa, la curva IS se va a desplazar. Desplazamiento 1, hacia arriba a la derecha, haciendo que la tasa de interés suba en este punto de equilibrio E sub 1. En este punto, la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés externo. Hay un desequilibrio de la balanza de pagos. Debido a la entrada de capital, hay un superávit. Y este superávit disminuye el tipo de cambio. Pueden verificar acá. Si hay entrada de capital, la oferta se desplaza, aumenta, haciendo que el tipo de cambio sea menor, sea bajo, disminuye. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue después? Si el tipo de cambio está bajando, recordaremos que existe tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene. Entonces, si eso ocurre, el tipo de cambio real disminuye, ¿no? Disminuye. O sea, las exportaciones bajan y las importaciones aumentan. Y la balanza comercial disminuye, empeora. ¿Ya? Esta situación de la balanza comercial que disminuye hace también que la demanda vaya disminuyendo y la curva IS se vaya desplazando hacia abajo, a la izquierda. Desplazamiento 2. Inicialmente había aumentado hacia arriba a la derecha, ahora hay un desplazamiento 2 por esa situación que estamos analizando. Se va desplazando hasta nuevamente lograr el equilibrio E sub 0, ¿no? Del punto inicial que habíamos partido. O sea, el tipo de interés es igual al tipo de interés externo y la renta no ha sufrido modificación alguna. No se ha generado. Significa que hemos perdido competitividad, evidentemente, ¿no? Y podemos observar que la política fiscal es no eficaz. Eso es lo que ocurre. Recuerden entonces, cuando los tipos de cambio son flexibles, la política fiscal es no eficaz. No afecta el sector real de la economía, ¿no? Solamente ha habido un incremento del gasto que ha hecho que baje el tipo de cambio y baje el tipo de cambio real, haciendo de que se vuelva al equilibrio inicial. Deben recordar que cuando era el tipo de cambio fijo, la política fiscal era eficaz. Ustedes tienen que comparar estos detalles para observar, ¿no? Y comparativamente verificar con la primera parte, obviamente. Muy bien, hasta aquí. Y con esto hemos finalizado este tema. Preguntas, por favor. Tienen 2 tareas. 1, resolver paso a paso cómo se determina la condición Marshall-Lerner, ¿no? Recordando los artificios de reemplazar, ¿no? Las definiciones de elasticidades. Y luego resolver ese ejemplito de demanda de exportaciones y demanda de importación y calcular las elasticidades, ¿no? Y después observar causa y efecto, tanto la política fiscal y la política monetaria, cuando los tipos de cambio ahora son flexibles. Preguntas, por favor. La presentación va a estar obviamente en el Moodle, con lo que ya se ha enviado en la primera parte y la literatura correspondiente. ¿Ya? Preguntas. Buen día, Licen.
Hola, hola, buen día. Adelante, adelante. La fórmula que dijo de paridad de poder adquisitivo, ¿cuál era la fórmula, licenciado? La paridad de poder adquisitivo nos muestra cuando el tipo de cambio real es igual a 1. Y cuando se da igual a 1, despejamos el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es este. Es la paridad del poder adquisitivo, también denominado la paridad de un solo precio, ¿no? Se puede comparar entonces un cociente, precios internos sobre precios externos, ¿de acuerdo? Y esta formulita ustedes han usado sin saberlo, tal vez cuando querían cambiar, por ejemplo, tener en bolivianos un producto y expresarlo en moneda extranjera, en dólares, ¿se imagina? ¿No? Entonces, esa es la situación, esa es la paridad de poder adquisitivo. Quisiéramos saber, por ejemplo, a ver, nuestra cerveza paseña, precio de 8 bolivianos, cuando el tipo de cambio es 4, ¿cuántos dólares es el precio de esa cerveza? Entonces, miren, todo depende. Si es 8 bolivianos el precio de la cerveza lata sobre el tipo de cambio que es 4, 8 sobre 4, 2. El precio de esa cerveza es $2. Todo depende del tipo de cambio. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube? Si sube a 8, los precio de la cerveza sigue siendo 8 bolivianos. 8 sobre el tipo de cambio 8, miren, el precio en dólares de esa cerveza es $1, ¿no? Eso, miren ahí, el hecho de que haya subido el tipo de cambio, hemos aumentado nuestra, como hemos dicho, ¿no?, nuestra competitividad. Y somos más competitivos porque se ha abaratado el producto exportado, ¿no? Los precios no se han modificado. Valores relativos. Eso nos muestra la paridad del poder adquisitivo, ¿no? De la misma forma, ¿no?, pueden determinar en bolivianos. Lo que hay que hacer es despejar precio. Si despegamos precio, este precio extranjero va a ir a multiplicar, ¿no? Quisiéramos saber, por ejemplo, a ver, un producto que queremos comprar. ¿Se imagina? Tenemos un celular que tiene un precio de $10. $10, al tipo de cambio de 7. ¿Cuántos bolivianos requerimos? ¿No? Si es 10 por 7, entonces 70 bolivianos, ¿verdad? Esta es la formulita, que se denomina paridad del poder adquisitivo, que se usa aquí, ¿no?, para cambiar. Bien, preguntas más preguntas, por favor. Si no, yo les voy a hacer preguntas. A ver, veamos aquí. Podemos. Sí, dígame. Licenciado, en la última parte, cuando estábamos en la política fiscal, cuando usted dijo que el gasto se incrementara, ¿qué iba a pasar después? Eso rápido lo va a pasar, licenciado. ¿Podría repetir? Aquí, el gasto se incrementa, ¿no? Estamos observando desde este puntito. Política fiscal expansiva con tipos de cambio flexible. Si se incrementa el gasto público, miren, recordarán ustedes, la política fiscal tiene instrumentos: gasto público, transferencias, impuestos, tipo impositivo. Aquí estamos pensando de que el gasto público se está incrementando, ¿ya? ¿De acuerdo? Otras, las transferencias también pueden ser. ¿Eso qué genera? El gasto público es un componente de la demanda agregada. La demanda agregada va a aumentar y va a hacer que la curva IS se incremente. Eso significa que la curva IS se va a desplazar hacia arriba a la derecha, dando lugar a otro equilibrio. Hay un equilibrio interno, pero hay un desequilibrio externo, ¿no? Cuando la tasa de interés es mayor a la tasa de interés externa, hay una entrada de capitales, generando un déficit de la balanza de pagos, haciendo que el tipo de cambio disminuya.
Si disminuye el tipo de cambio, ¿no? Estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene. Si disminuye el tipo de cambio, perdemos competitividad. Significa que la balanza comercial va a disminuir. Si la balanza comercial disminuye, la demanda agregada también disminuye. Es un componente, la balanza comercial. Y la IS disminuye. O sea, hay un desplazamiento ahora 2 hacia abajo a la izquierda, de este puntito hasta llegar a este punto. En el equilibrio es sub-cero. ¿Qué significa como conclusión? ¿No? Que no se ha incrementado la producción ni el empleo. La política fiscal en este contexto es ineficaz. Es decir, cuando los sistemas de tipos de cambio son flexibles, la política fiscal no es conveniente aplicar, ¿no? ¿Y cuándo es conveniente? Cuando los sistemas de tipos de cambio son fijos. En la primera parte hemos visto. Muy bien, preguntas, más preguntas. Entonces, todo lo que hemos ido analizando desde el tema 2, miren, tema 2, la curva IS, equilibrio de mercado de bienes. Tema 3, equilibrio de mercado de dinero, LM. Luego, ISLM, 4. ¿No? Luego, economía abierta. Hemos visto lo que estamos observando, tipo de cambio real, tipo de cambio nominal, sistema de tipos de cambio fijo, flexible, mixto. Y el tema 6, ajustes, políticas y ajustes. Todo está interrelacionado, ¿no? Así que entonces, todo está de alguna manera, ¿no? Depende uno del otro, causa y efecto. Muy bien, jóvenes. Miren, ya la próxima semana más vamos a pasar y luego, según cronograma, vamos a tener descanso pedagógico. Por lo tanto, por favor, estén estudiando. Después del descanso pedagógico, entramos a una semana y luego el segundo examen parcial. ¿Ya? Entonces, a seguir estudiando. La sesión va a estar